1000 kilómetros de donde nos encontramos ahora se vive uno de los conflictos más cruentos de las últimas décadas. Un lugar cargado con historia, sangre, pero también esperanza. En Televisión Nacional de Uruguay hemos querido acortar esa distancia con Medio Oriente para juntos poder pensar y ver qué puede llegar a ocurrir en un futuro, debatir por qué no, pero sobre todas las cosas para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. A partir de ahora, Israel-Palestina, un conflicto con historia, primera parte. En 1947, Naciones Unidas discute el problema. El Comité sobre la Cuestión Palestina decide que ese Estado debe ser dividido en dos, uno árabe y otro judío. En el momento en que se puso en marcha el alto el fuego, volvió la vida a las calles de Gaza. Para entender las magnitudes de la crisis humanitaria, InfoTNU habló con Pablo Recalde, director del PMA en Palestina. La posición del presidente Mojica refleja la soberanía pura del pueblo uruguayo. Yo entiendo que hay muchos interesados en generar con el conflicto del Medio Oriente la llamada judeofobia, que es la nueva forma de transmitir la agresión al pueblo judío. El movimiento de resistencia islámico nacionalista Hamás. Cada vez que hay una guerra, la popularidad de Hamás sube estrepitosamente, sube muchísimo. Benjamín Netanyahu, Mahmoud Abbas. En 2009, una nueva operación militar, plomo fundido. Isaac Rabin y Yasser Arafat. Se encamina a la paz, pero en 1995, un israelí extremista de derecha mata a Isaac Rabin. Creo que la última ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza lo que hace es poner sobre el tapete otra vez la cuestión palestina. Todo lo que pasó en la Franja de Gaza se escucha desde acá. Era realmente, había días que la casa se movía como que estuviéramos viviendo en una carpa. Estamos en vivo, son las 21 horas y 11 minutos y solo a modo de adelanto lo que veíamos que estaremos compartiendo en este primer programa especial. Las buenas noches para una señora de la casa, la profesora Susana Mangana. No hay presentaciones para ti, Susana, que nos acompañás muy seguido por aquí, ¿eh? Hola, buenas noches, Pepe. Un gusto estar contigo otra vez y con Gabriela, a quien conozco también hace años. Exactamente, las presentaciones sí para el profesor Gabriel Kirichi, profesor de Historia Contemporánea, profesor en la Universidad de la República, en secundaria, también columnista en Radio El Espectador. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a usted. Lo primero es una frase como para definir lo que está ocurriendo en estos momentos en Medio Oriente y luego vamos a pasar a la historia para comenzar entonces a conocer la génesis de este asunto. En mi caso, en una sola frase, diría que desafortunadamente es un conflicto que hoy trasciende fronteras y que también se ha importado de alguna manera y que impacta aquí en América Latina y concretamente también en nuestro país, en Uruguay. Profesor. Bueno, desde la historia es muy difícil tratar de poner límites temporales, pero tengo la sensación de que se está en un momento en donde hay que dar un giro, ¿no? Pienso en la Sudáfrica de los años 80, es decir, hay que cambiar, ya la situación internacional tampoco da para más y la situación de los palestinos y los israelíes que allí viven tampoco, como que se precisa un cambio de la política internacional que es la que en definitiva define la situación de Israel y Palestina. Bien, vayamos entonces a la historia. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Los británicos buscan aliados en Medio Oriente. Los árabes están combatiendo contra los turcos otomanos por su independencia. El territorio palestino, bajo el Imperio Otomano, queda bajo el control de las fuerzas británicas de ocupación. Los británicos prometieron esos territorios a los árabes y al mismo tiempo a los judíos ingleses, pero ya en 1916, franceses y británicos habían firmado en secreto los acuerdos Sykes-Picot, en los que dividían la zona entre sus dos países, ignorando las promesas hechas a los árabes. En 1947, Naciones Unidas discute el problema. El Comité sobre la Cuestión Palestina decide que ese Estado debe ser dividido en dos, uno árabe y otro judío. La ciudad de Jerusalén, considerada tierra sagrada para los musulmanes, cristianos y judíos, queda bajo el mando de la ONU. Los palestinos rechazan el plan y los judíos contraatacan.
Los palestinos huyen y se forman los campos de refugiados. Otros escapan a países árabes limítrofes como Jordania, Siria y Líbano. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión declara el nacimiento del Estado de Israel. Mientras Israel celebra su nuevo Estado, se gesta otro ataque, el de los países árabes contra Israel: Egipto, Siria, Irak, Jordania y Líbano. Israel gana la guerra y toma más territorios, se moderniza con industria y agricultura. Los palestinos siguen con la esperanza de volver a su tierra natal, viviendo en sus campos de refugiados. En 1967 estalla otro conflicto conocido como la Guerra de los 6 días. En ella, Israel, ya con un potente ejército, destruye a las fuerzas de Egipto, Jordania y Siria en 6 días. Israel toma Cisjordania, Gaza, los altos del Golán y el Sinaí, bajo mando militar. 1 millón de palestinos más quedan bajo el dominio israelí. Comienzan a construirse los asentamientos israelíes en Gaza y Cisjordania, quebrando la ley internacional. La resolución 242 de la ONU dice que los territorios ocupados ahora por Israel serán intercambiados por la paz si los árabes reconocen la existencia del Estado de Israel. Pero Israel no se retira y la mayoría de los países árabes no reconocen la existencia del Estado de Israel. Surge entonces la figura de Yasser Arafat como director de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Su misión es liberar a Palestina por la fuerza. Surge también el atentado más conocido, el asesinato de los deportistas olímpicos israelíes en los Juegos de Múnich en 1972. Años más tarde, en 1987, estalla la llamada Primer Intifada, revuelta palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza. Yasser Arafat declara que acepta la resolución de la ONU de crear el Estado de Palestina, y si Israel se retira, los países árabes reconocerán el Estado judío. Esta decisión de Arafat provoca el descontento de facciones extremistas palestinas. Se crea el movimiento Hamás, radical y religioso. En 1993 se firman los acuerdos de Oslo entre el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, y Yasser Arafat de la OLP. Se encamina la paz, pero en 1995 un israelí extremista de derecha mata a Yitzhak Rabin. En 1994, Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Al mismo tiempo, se inicia el retiro de las tropas israelíes, pero siguen controlando la entrada y salida de bienes, comercio, agua y electricidad. En 1996, los israelíes eligen a Benjamín Netanyahu como el nuevo primer ministro, que se opone a los acuerdos de Oslo y no solo retrasa el retiro de los asentamientos, sino que también permite que sigan construyendo y avanzando. También se detiene la retirada de las tropas. En el año 2000 estalla la segunda intifada con atentados suicidas palestinos contra Israel, que responde invadiendo territorio palestino. En la operación arrasan casas y campos de refugiados. En 2006 hay elecciones en Palestina y Hamás logra mayoría legislativa en Gaza. Estalla el conflicto entre Hamás y Al-Fatah, que termina con la expulsión de Fatah de Gaza. Quedan entonces 2 gobiernos divididos, Hamás en la Franja de Gaza y Al-Fatah en Cisjordania. En el mismo año es secuestrado a un soldado israelí y se inicia una nueva operación militar llamada Lluvia de Verano. Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, varios países occidentales y los estados árabes suspenden toda la ayuda externa de la que los palestinos dependen. En 2009, una nueva operación militar, Plomo Fundido, fue una ofensiva por aire, mar y tierra sobre la Franja de Gaza. En 2012, otra operación, Pilar Defensivo, también llevada a cabo por las fuerzas de defensa israelí en la Franja de Gaza, con el objetivo de detener el lanzamiento de misiles desde la franja hacia territorio israelí. En noviembre de 2012, la Asamblea General de Naciones Unidas admite a Palestina como Estado observador no miembro de la organización. Y el 12 de junio de este año estalla el último conflicto. Se conoce el secuestro y posterior asesinato de 3 adolescentes israelíes. El gobierno judío se lo atribuye a Hamás. Se generan revueltas en Israel y el 2 de julio es secuestrado y asesinado un joven palestino. Ese fue el detonante para el nuevo estallido del conflicto, que ya lleva más de un mes.
Y así llegamos hasta estos días donde está vigente una tregua, un alto al fuego por algunas horas. Se habla de unos 5 días aproximadamente. ¿Cómo, profesor, decodificar lo que acabamos de ver? Bueno, primero que nada, qué esfuerzo de producción en tan pocos minutos poder intentar resumir un conflicto tan complejo, ¿no? Yo creo que un par de elementos que sirven, yo no sé si para entender, porque la guerra a uno le parece inentendible porque la vive de lejos, ¿no? Pero claro, es algo también producto de las sociedades y de los conflictos, es que en el caso de Israel y Palestina, la construcción del Estado de Israel, como mostraba el inicio del video, tiene que ver con las consecuencias de la era de las catástrofes del siglo XX y la actitud de Occidente que, como lo decía claramente, ¿no? Inglaterra por su lado, Francia por otro, acostumbrados a repartirse territorios de forma colonial, hicieron una jugada casi que como la mosqueta, ¿no? Te doy a ti, pueblo árabe, declaración Balfour con el movimiento sionista, ¿no? Con todos los judíos, pero también se repartieron los territorios, después no pudieron controlarlo y cargando la mochila histórica de la culpa y el daño que se le causó al pueblo judío por el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, con una, digamos, insisto, carga emotiva de alguna manera resarcir y cumplir con aquel mandato de darle un hogar a los judíos, genera un problema mayor porque también allí vivían árabes, ¿no? Y la partición del territorio palestino es apresurado, es inconsulta con los árabes, ¿no? Es decir, muchos derechos tienen los israelíes a vivir allí, pero los árabes también vivían, y eso genera inmediatamente un nacimiento con guerra, como se mostró, que por otro lado refuerza la sensación en muchos israelíes y sionistas de que nacen bajo una nueva amenaza, no solo que los habían castigado en Europa con todo lo que ocurrió con el nazismo y las persecuciones es así ancestrales, ¿no? De católicos contra judíos, sino también porque los estados árabes coaligados intentan desconocer al Estado de Israel. Y ahí para mí hay un nacimiento, lo digo desde una perspectiva histórica, pero por supuesto que personal, también dramático, porque el Estado israelí se funda sobre la guerra. Y eso genera en sus habitantes, en sus descendientes, en quienes lo defienden, una sensación de, bueno, tenemos que combatir contra todos. Y agrego una cosa más, ¿no? Los árabes que vivían allí tampoco tenían una nación. La nación palestina como tal va a empezar a surgir después, es decir, aparecía muy bien en el resumen, ¿no? Yasser Arafat va a ser una figura recién en 1967, 20 años después, porque también los estados árabes que limitan con Israel jugaron sus cartas tratando de sacar a Israel y no reconocían a los propios habitantes palestinos, que son los que han sido expulsados de esos territorios, como un intérprete, como un actor histórico. Entonces también hay una nación palestina que nace fruto de la guerra, y eso genera muchas sensibilidades todavía dañadas, traumatizadas, por lo que es muy difícil tratar de visualizar. Si la comunidad internacional, que es la responsable de haber creado esto, no interviene de forma pacífica y condenándolo, va a ser muy difícil que pare, ¿no? Historia construida por pueblos y por hombres. Susana, permitime un segundito porque el profesor está nombrando a Arafat, nombre que ha aparecido a lo largo de este informe, figura clave. Vamos a conocer un poquito más acerca de la vida de Yasser Arafat. Yasser Arafat, presidente de la Organización para la Liberación Palestina y de la Autoridad Nacional Palestina, líder del partido político Al-Fatah, pasó gran parte de su vida luchando por la autodeterminación de los palestinos. Siempre se opuso a la existencia del Estado de Israel hasta que aceptó la resolución de las Naciones Unidas en la que se declaraban los dos estados. En 1994 recibió el Premio Nobel de la Paz. Murió en 2004 en Francia. En 2012 se dijo que había sido envenenado, pero no hay una confirmación oficial hasta el día de hoy. Palestina no es solamente la Franja de Gaza. Gran parte es Cisjordania. ¿Por qué se la nombra tan poco en el conflicto? ¿Por qué aparece tan poco? Contanos, Susana, ¿qué es lo que está presente allí entonces? Bueno, yo creo que se la ha nombrado relativamente poco en esta última ofensiva, en este último episodio de este largo ya conflicto, como coincido con Gabriel en que el esfuerzo de producción nos debe dar una idea de qué tan enquistado está el problema, qué difícil es ver esa línea de tiempo, quién tiró la primera piedra, quién es culpable de una intifada o no, o de oportunidades perdidas para sembrar la paz y no el odio y el resentimiento. Pero yo creo que si ahora nos focalizamos en Gaza es porque allí gobierna Hamás, que justamente la lucha más encarnizada, por lo menos en esta última etapa de este conflicto ya que dura más de 6 décadas, ha sido entre
el grupo radical de Hamás y el gobierno, como suelo decir yo, el ejecutivo y el ejército israelí. Y Hamás gobierna concretamente desde las elecciones que ganó democráticamente, por otra parte, en el año 2006, en la Franja de Gaza, porque como luego sabemos hubo una suerte de enfrentamiento, de división, de fragmentación, que algunos llaman guerra civil, entre Hamás y la autoridad palestina, que es la que gobierna todavía hasta hoy día en Cisjordania. Pero evidentemente cualquier Estado futuro de Palestina tiene que incluir tanto a Gaza como a Cisjordania. Y por supuesto queda también la cuestión por dirimir de Jerusalén Oriental, Jerusalén Este, que los palestinos reivindican para sí y quieren que sea la capital de su futuro Estado, y que por ahora no vemos que eso vaya a ser posible, no va a ser aceptado por el Estado de Israel. También aparecía allí uno de los nombres, el de Isaac Rabin. Vamos a conocer más acerca de esta figura del Estado de Israel. Isaac Rabin, primer ministro de Israel desde 1974 a 1977, fue elegido nuevamente entre 1992 hasta su muerte en 1995. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1994 por sus esfuerzos para negociar con Yasser Arafat la paz entre Israel y Palestina, que culminó con los acuerdos de Oslo. Murió asesinado por un estudiante judío extremista. Su muerte significó el principio del fin de las incipientes negociaciones entre israelíes y palestinos. Bueno, de alguna manera está marcando parte de la historia también, ¿verdad? Claro, sí. Rabin, que aparte fue el líder militar y combatió en varias de las guerras que se ven en el informe, y que, bueno, muchos creyeron en su momento que también eso le daba la autoridad, por supuesto que la tenía, por algo tuvo el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Pero la autoridad de haber combatido, pero también asumir que en algún momento había que negociar la paz. Y ahí tenemos, porque Susana hablaba de Hamás y el radicalismo islámico, también el radicalismo ortodoxo, porque tenemos muchas vertientes en Israel, desde los kibutzim, que son protosocialistas y laicos, a movimientos extremistas también dentro de la propia Israel. Entonces es un fenómeno muy complejo de ver, y creo que lo que hay que observar, sobre todo porque los 90 parecen haber sido un momento hoy en día perdido, ¿no? Yo menciono a Sudáfrica porque también hay muchas cuestiones de esa complejidad étnica, no es tanto racial, religioso, política, porque estos líderes que se estrechan la mano, que parecen avanzar en el campo de la diplomacia, de la construcción de, bueno, dos estados de la convivencia, terminan perdiendo ante grupos más radicalizados que después se terminan enfrentando, porque de alguna manera toda la política posterior de Ariel Sharon contra Arafat, que era un líder muy cuestionado por otras cosas dentro de la propia autoridad palestina, pero es decir, un líder histórico, un referente, un prócer nacional de alguna manera, laico en su movimiento político, termina siendo minado porque los movimientos fundamentalistas religiosos, con quienes el diálogo tiene que tener otras características también, y eso es más difícil de prever, ¿no? Porque aparte viven desde su experiencia ¿no? de fe, eso ya es complicado, ¿no? Bueno, pero el gobierno de Sharon minó toda posibilidad de que Arafat pudiera ser un interlocutor después de lo que pasó en los 90. Y también, y yo tiro un punto a incluir, ¿no? Es decir, Estados Unidos juega su papel desde siempre, y en aquella época gobernaba George Bush, que apoyó toda la política de Sharon y de decir que decían en Palestina no hay autoridades con quienes dialogar, cuando estaba Arafat todavía, ¿no? Eso terminó en 2006 con el triunfo de Hamás. Entonces ahora no se puede negociar. Es como decir que en Israel no se puede negociar si llegan a ganar las elecciones las fracciones ortodoxas. ¿Por qué no? Si es parte del país y de la democracia, espectro, ¿no? Que los haya. Entonces hay un tema allí que hay que resolver, creo, otra vez presionando para que se sienten sobre la mesa, y no pueden pasar las cosas que están pasando. Susana, hay un concepto que también veíamos en el informe que no siempre se menciona, y es el de los colonos, de las tierras ocupadas, de los acuerdos no respetados. Claro, evidentemente es algo que muchas veces al hablar de Gaza olvidamos que si bien en Gaza hubo un plan de desconexión y en el 2005 salieron los últimos colonos, cerca de 8.000 colonos israelíes que profesan la fe del judaísmo, que vivían allí en Gaza, todavía permanecen 500.000 colonos judíos en territorios de Cisjordania. Es decir, hay que sumar a Ramallah o, por ejemplo, a Hebrón, o en las zonas que conocemos, Tulkarem, es decir, los asentamientos de colonos judíos en Cisjordania, más los de Jerusalén Este. Con lo cual, esto también está minando, es un escollo para la paz, porque cualquier Estado futuro palestino tendría que tener acceso a esa tierra que hoy es ocupada por los colonos israelíes. Hay otro actor
relevante en la historia contemporánea también de este conflicto. Y mientras vemos el mapa, allí precisamente donde están los asentamientos que tú mencionabas, y que es el actual ministro israelí. Mahmoud Abbas, o Abu Mazen, es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina desde 2005. Fue uno de los fundadores de Fatah. Participó en las conversaciones de paz de Oslo. En 2003 es nombrado primer ministro, pero dimite por discrepancias con las facciones radicales y con Arafat. En 2007 perdió el partido Fatah en Gaza, por lo que solo quedó en Cisjordania. En 2012 firmó un acuerdo con Hamas para la reunificación del gobierno palestino. Bueno, otro actor relevante en este caso era de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. La referencia que hacíamos nosotros era a Benjamín Netanyahu. Le voy a pedir al señor director si lo tiene allí la pequeña biografía entonces para conocer algo más. Benjamín Netanyahu, oriundo de Tel Aviv, Israel, primer ministro del país desde 2009. También lo fue desde 1996 a 1999. Pertenece al partido de centro-derecha Likud. Gobierna en coalición con los sectores de derecha y ultraortodoxos. En 2013 inició su tercer mandato hasta la actualidad como primer ministro. Aseguró que su máxima prioridad es la seguridad de los ciudadanos y a negociar un compromiso de paz con Palestina que ponga fin al histórico conflicto. Fue quien ordenó las sucesivas operaciones militares contra la Franja de Gaza desde 2009 a la fecha. ¿Cómo se vive actualmente en Gaza? ¿Qué pasa con las fronteras? ¿Qué pasa con la frontera con Egipto y el resto de la frontera con Israel? En Gaza y en Cisjordania, porque como tú decías, lo que tenemos que entender es que Palestina hoy, los palestinos viven en un territorio que es aproximadamente el 22% del 48% que les hubiera tocado según la resolución histórica de Naciones Unidas en el año 1947. Con lo cual, en la Franja de Gaza, que hemos dicho ya muchísimas veces que tiene una extensión de 41 kilómetros, viven 1.800.000 personas, donde la tasa de desempleo alcanza el 40%, y el 40% de ese 1.800.000 personas son jóvenes menores de 18 años, con lo cual viven cercados porque o bien cruzan hacia Egipto por el paso de Rafah, que la mayor parte del tiempo está cerrado, porque, como bien decía Gabriel, los países árabes también al principio se hicieron cargo de la causa palestina, pero yendo a la guerra por ellos. Después, cuando se dieron cuenta que perdían todas las batallas contra Israel, prácticamente los abandonaron a su suerte. Y ahora tenemos además un gobierno otra vez militar en Egipto desde hace un año, con lo cual el paso de Rafah y los túneles que también cruzaban por el subsuelo, por lo que es la tierra del Sinaí hacia Gaza, fueron bloqueados. Entonces, Gaza está cercada, o bien salen hacia Egipto, o van hacia el mar, claro, o tienen que salir por un paso fronterizo de Israel. Pero también en Cisjordania tenemos que lamentar una situación donde aproximadamente el 19% de la población está desempleada. ¿Por qué? Porque cuando se agrava el conflicto es mucho más difícil pasar hacia el otro lado, tener los permisos necesarios para trabajar en Israel, que es su entorno y su vecindario natural, ¿verdad? Y además lo triste de todo esto es que unos y otros se necesitan, porque la mano de obra palestina también se necesita en las granjas, pero también en los comercios, en muchas de las industrias de Israel, que es por eso también que ha ido sucesivamente importando ciudadanos judíos y en otras ocasiones no, provenientes de otros países, para evitar así la conflictividad con los palestinos. Pero entonces, ¿hasta cuándo se va a seguir en este paradigma de violencia que castiga a las dos sociedades? Porque además cada vez se entienden menos y se respetan menos, porque lo que ocurre cada vez que hay una ofensiva, un conflicto, es que las dos sociedades van enquistándose en sus posiciones, y entonces hay que lamentar todas las muertes porque no se pueden justificar, son vidas humanas que se pierden, y entonces así sean 3 civiles en Israel los van a llorar en su sociedad, pero también los 1950 muertos que hay que lamentar en este último capítulo y episodio del conflicto en Gaza. Con lo cual, esta sinrazón no garantiza la seguridad del Estado de Israel, pero además no nos acerca a la paz. Y yo quería hacer un comentario al pasar. Estamos viendo las biografías de los líderes históricos y recientes en este conflicto.
qué bueno sería soñar un poquito, aunque yo sé que suena un poco utópico, de que ahora los líderes que están al mando de estas dos sociedades, Mahmoud Abbas por un lado, pero también Benjamin Netanyahu como primer ministro de Israel, tuvieran la valentía que tuvieron en su momento otros dos líderes, ¿no? Arafat y Rabin, que después fue asesinado por un ultraortodoxo, un extremista israelí, para realmente darse cuenta que es en pos de su sociedad, porque cuando Netanyahu dice que su afán, su objetivo es proteger a sus ciudadanos, quizás bombardear ahora las posiciones de Hamás, los túneles, pueda, digamos, minimizar el daño que Hamás pueda causar en el inmediato, en el plazo inmediato a la sociedad israelí, pero de ninguna manera está eliminando el problema de raíz, que es la ocupación. Es decir, no hay ocupación física del ejército de Israel en Gaza desde el 2005, pero hasta el 2005 la hubo, pero en Cisjordania está dividida por los acuerdos de Oslo ratificados en el 95, no los de 93, sino en el 95, en 3 territorios que son A, B y C, y el C está controlado por el Estado y el ejército de Israel. Permíteme ver si podemos ir viendo imágenes del muro precisamente que separa Cisjordania del Estado de Israel. Y yo me refiero a adentro, lo que es, claro, en Cisjordania tenemos zona A, B y C, y el 62% de esa Cisjordania está bajo control israelí. Y es eso también lo que está embretando a los palestinos de Cisjordania, que quieren tener su propio Estado, su propia autonomía y controlar esa autonomía, ¿verdad? Con lo cual, aquí se trata de evitar las posiciones extremas, radicales, pero yo creo que tenemos que entender que el pueblo palestino es mucho más grande y más importante que solo Hamás, como también hay muchas voces en Israel, algunas de las cuales no quieren seguir viviendo en el paradigma de la violencia. Menciono a Ilan Pappé, un historiador muy reconocido también. O Daniel Barenboim. O Daniel Barenboim, pero también Edgar Keret. Hay muchas voces pacifistas, por suerte hay, ¿no? Claro, lo que pasa es que la violencia cotidiana también genera nuevos odios que es muy difícil de frenar. Me parece que, yo decía, ha llegado un momento que la comunidad internacional se tiene que hacer responsable por este tema, ¿no? De nuevo, porque no hay más justificativo que valga, es decir, es un tema en donde hay millones de desplazados que tienen sus derechos, algo que no se los quiera reconocer, porque es decir, que haya luego violencia por eso no anula el derecho a volver al territorio que vivían, porque hay un elemento a mí que desde el análisis temporal creo que todos lo tenemos que compartir, ¿no? Si el pueblo judío, quienes profesaron el proyecto sionista, que no son todos los judíos, muchos judíos viven en el resto del mundo y no tienen la idea de volver a Israel, pero si el pueblo judío tenía el derecho a volver a su tierra prometida, luego de 4.000 años, y eso fue válido y se entiende como legítimo, ¿cómo no van a tener después de 60 años derecho a volver quienes estaban allí también viviendo y que fueron expulsados? Porque los palestinos no decidieron la guerra. Bien, seguimos adelante con la profesora Susana Mangana, el profesor Gabriel Kirichi. Vamos a observar ahora un mapa que muestra cómo ha ido evolucionando el territorio israelí, lo que ocurre en Gaza y Cisjordania. Lo vamos a ver a través del paso de los años. Allí pueden apreciar ustedes y comentarlo con respecto a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, lo que veníamos explicando es que en 1947, cuando la Resolución de Naciones Unidas decide que se deben crear 2 estados con el voto decisivo, además, de Uruguay, del embajador Rodríguez Fabregat, era para la creación de 2 estados conviviendo en un mismo territorio, es decir, se iba a dividir el mandato histórico británico sobre Palestina, el 48% iba para Palestina y el 52% para Israel, y un 1% restante eran Belén y Jerusalén, que tenían que caer bajo dirección o mandato internacional porque son los lugares santos de la cristiandad, del judaísmo, pero también del islam. Entonces, eso no ha ocurrido así. Lo que vemos es que Palestina, a través de las guerras, pero también de lo que ha sido la violación de las propias, o el no respeto, vamos a decir así, a las resoluciones de Naciones Unidas, Palestina ha ido perdiendo ese territorio, con lo cual hoy los palestinos están en Gaza, próximos a Egipto, como dijimos antes, y en Cisjordania, que limita al este con el río Jordán, con el valle del Jordán, pero también con el Mar Muerto, y al norte, al oeste y al sur con lo que llamaríamos la línea verde que separa el territorio de Israel de Cisjordania. Precisamente ese color verde, Susana, es Palestina, claro, justamente la franja de Gaza por un lado y al norte Cisjordania. Pero que además en Cisjordania todavía hoy, como hemos dicho, quedan 500.000 colonos israelíes, que esto es también un escollo para la paz.
colonos que no quieren ni oír hablar de abandonar ese territorio, ¿verdad? Con lo cual, cada vez que se dice que van a volver a la mesa de negociaciones, por otro lado vemos que el primer ministro actual, Benjamin Netanyahu, anuncia la continuidad de la política de construcción de asentamientos, y esto es lo que la comunidad internacional también se resiste a aceptar. Tenemos que ir cerrando este primer bloque para recibir a nuestro próximo invitado, pero vayámonos con un mensaje con respecto a, no sé si esperanzador o por lo menos a la búsqueda de una solución. Bueno, yo creo que la esperanza es lo último que se pierde históricamente, ¿no? Siempre hay cambios si es posible. Insisto con el caso de Sudáfrica porque si bien este es un conflicto de 60 años, grave, importante, ¿no? Dramático, el régimen del apartheid, lo que significó el imperialismo sobre el imperialismo, incluso las luchas interétnicas entre los sudafricanos, que fue terrible, finalmente logró una salida y hubo grandes líderes, pero también sociedades que apostaron a la paz, y no digamos que Sudáfrica hoy es un ejemplo absoluto, tiene muchos problemas, pero se logró salir en una situación muy tensa donde estuvo a punto de haber una guerra civil. O sea que esperanzas hay. Es falso decir que las sociedades a veces no se pueden entender, no se pueden llegar a intercambiar culturalmente y convivir. Pero creo que la piedra angular, además de la intervención distinta de los Estados Unidos, que no puede seguir con esta, política solamente apoyada en el lobby de la AIPAC, que es la Asociación Internacional para el Apoyo de la Causa Sionista, que tiene una larga historia en los Estados Unidos y sobre todo en Nueva York, ¿tá? Además de eso, la comunidad internacional debe condenar el conflicto, y los actores, todos los actores, los que desde aquí opinan, deben bajar un cambio en creer que tienen la verdad fundamental sobre el conflicto. Yo creo que el problema está ahí, por muchas razones que son entendibles históricamente, pero muchas personas que apoyan al Estado de Israel, que tienen mucha justificación por lo que sufrió el pueblo judío, por lo que ha sufrido ahora la seguridad, no logra igual ver que hay un punto en donde creerse que la verdad definitiva, la justicia está en su ocupación del territorio, anula al otro. Lo mismo que, por supuesto, con los casos del radicalismo palestino, que no aportan, pero si no hay una bajada de cambio por ahí, solamente una intervención directa de la comunidad internacional puede frenarlo, ¿no? Susana, para el cierre. Yo creo que realmente hay que tener esperanza, porque siempre lo he dicho, este es un conflicto por la tierra, es un conflicto nacionalista donde la religión vino a entrometerse o vino como una pincelada mucho después. Cierto. Con lo cual hay que apostar a la paz, hay que apostar a las voces moderadas de ambas sociedades, hay que aislar los discursos del odio que siembran el resentimiento, el rechazo en las dos sociedades, aislar a esos radicales, pero hay que dar una oportunidad a la paz. Es imposible, por lo menos para mí, como una persona que se dedica a la educación, a formar mentes, aceptar que dos sociedades, una de ellas totalmente evolucionada como es la sociedad israelí, que apuesta a la tecnología y la innovación, que sean incapaces de sentarse a una mesa y poder negociar fronteras. Hay espacio para negociar. Habrá que hacer concesiones dolorosas de ambos lados, pero finalmente se trata de trabajar sobre un mapa aquellas fronteras que el Estado de Israel acepte como seguras, y después también que esas fronteras signifiquen una dignidad y un respeto al derecho legítimo del pueblo palestino a tener una tierra. Lo decía muy bien Gabriel, si unos tuvieron derecho a volver a su tierra bíblica y el pueblo elegido de Yahvé tuvo derecho a volver a la tierra prometida, los palestinos que nacen hoy en Cisjordania, en Gaza, también tienen derecho a tener una autonomía y un país al que llamar patria, y no deben ser ellos culpables de los errores cometidos por otros líderes en su nombre. Gracias a ambos por la participación esta noche aquí. Hacemos una pausa y ya volvemos con más de este especial Israel-Palestina, un conflicto con historia. Continuamos adelante, tenemos el gusto de recibir ahora al contador Marcos Israel. Es un conocido activista por los derechos humanos, ha sido también presidente del Comité Central Israelita hasta el año 2011, ha escrito un libro denominado Antisemitismo y Conflicto Árabe-Israel. Gracias, contador, por estar esta noche aquí. Muchas gracias a ustedes. Le pido también los primeros conceptos, como hacía con los profesores. Primero, digamos, una palabra sobre el libro. El libro es un ensayo, está prologado por Daniel Vidart, y es un catálogo de documentos históricos, es un libro de investigación.
Así que, digamos, yo voy a hablar un poco desde ese lugar, claro. no del lugar del militante que ya no soy, digamos, en el sentido que no estoy revistiendo en la dirigencia de la colectividad, está claro. Sino desde el punto de vista de un investigador que ha hecho un trabajo muy importante de todos los aspectos que tienen que ver con el conflicto. En ese sentido, te pido disculpas, pero no te voy a felicitar por el trabajo de producción, porque en realidad ese trabajo le faltan muchas cosas y tiene también algunas inexactitudes. Si me permitís, me gustaría empezar por mostrar este mapa. ¿Puede ser? ¿Lo podemos ver? ¿Lo podemos mostrar a esta cámara? ¿Ustedes me dicen? ¿Aquí? ¿Qué particularidad tiene este mapa? Ahí está. Ese mapa es el mapa de Palestina. Ese es el mapa de Palestina la provincia palestina del Imperio Otomano que pasa a quedar bajo el mandato británico. Es decir, el mandato británico sobre Palestina tiene este mapa. La característica que tiene este mapa es que la parte oscura del mapa es lo que hoy es Jordania. Y la parte clarita es la de que podríamos llamarle Tierra Santa. Pero todo eso era Palestina. Cuando en 1922 comienza el mandato de Palestina, y voy a explicar un segundo qué quiere decir el mandato de Palestina. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, se forma la Sociedad de las Naciones, y la Sociedad de las Naciones le da a Gran Bretaña el mandato de administrar esta tierra, este mapa, para formar un hogar nacional judío, en donde reconoce los derechos históricos del pueblo judío sobre esa tierra. Quiere decir que cuando empieza el mandato y enseguida Gran Bretaña crea el Estado que se llamó en aquel momento Transjordania, le otorga a los árabes las 3/4 partes de Palestina. Esto es un hecho fundamental. Es decir, en 1922, 3/4 partes de Palestina le fue otorgada a un Estado árabe. Se suponía que el resto iba a ser para un Estado judío. Inglaterra no tenía ningún interés en que se formara el Estado judío, pretendía quedarse ahí para siempre, y los árabes se opusieron desde el principio. Y ahí quiero entrar en un aspecto que es medular del conflicto y que se salteó en forma muy rápida cuando se hizo la presentación. Y es el hecho, digamos, desde el primer minuto de este conflicto, los árabes ponen en él el tema del odio. Es decir, la pretensión de una soberanía judía implicaba el odio. Esto está escrito negro sobre blanco en un documento oficial del liderazgo árabe de 1921, que se presenta ante el secretario de Colonias británico, que era Winston Churchill, en el cual, entre otras consideraciones, decían, te repito, es un documento escrito oficial, que habían leído un libro llamado El peligro judío. Ese libro son los protocolos de los sabios de Sion. Publicado en Rusia en 1905, es el libelo más grande que jamás se haya escrito sobre pueblo alguno. Difamación, injurias, barbaridades de todo tipo dichas sobre los judíos. Fue la fuente de inspiración de Hitler, pero antes fue fuente de inspiración de los líderes árabes de 1921. Ellos lo nombran y dicen textualmente: leímos un libro llamado El peligro judío, que deben leer todos los que todavía dudan de los sentimientos funestos de los judíos con respecto a los poderes actuales y a la civilización. Los judíos siempre han sido los agentes de destrucción más activos en todos los países. Y termina diciendo, y subrayo, cristianos y musulmanes, aunque de religión diferente, están unidos en su odio a los sionistas. Quiero decirte esto, esto es 46 años antes de la ocupación. ¿Viste? Cuando hay gente que dice que todo el problema es la ocupación, pues el odio fue puesto aquí 46 años antes de la ocupación. No solo eso, hay un autor que se llama Abdelkader, es un árabe marxista, muy lúcido y muy honesto intelectualmente, que escribió un libro que se llama, lo escribió en 1961, se llama La historia del conflicto judeo-árabe, y analiza todo el comienzo hasta la década del 50 inclusive. Él dice, y es verdad, es comprobable,
que hubo dos guerras santas, una en los años 20 y otra en los años 30 de los árabes contra los judíos. Estamos hablando de mucho tiempo antes de esto que parece central, que es la ocupación. Y dice Abdelkader, dice, la propaganda árabe contra la creación de un hogar nacional judío aún mal determinado, porque no estaban las fronteras determinadas, dice Abdelkader, revestía un carácter irracional, racista, reaccionario, inconsistente. Todos estos adjetivos son muy importantes, todos ellos, pero me voy a detener en el de racista, porque es muy importante. Si primero encuadra con el odio que ellos establecieron en su documento de 1921, encuadra con los protocolos de los sabios de Sion, ese libro que fue su fuente inspiradora, y además es lo que de alguna manera es el núcleo duro del conflicto. El núcleo duro del conflicto es que los árabes no aceptan ninguna clase de soberanía judía, no importa si es sobre un centímetro cuadrado. ¿Y un árabe no podría estar pensando lo contrario? No, no, porque primero, ya te mencioné, las 3/4 partes de Palestina se transforman en Jordania, primero que nada. En segundo lugar, vamos a ir a otro punto que me parece muy importante, que es el tema de la demografía. Porque también sobre esto hay muchas medias verdades y muchas mentiras enteras. En primer lugar, los cronistas del siglo XIX, te estoy hablando de principios del siglo XIX, como por ejemplo Chateaubriand, que es un cronista francés que después pasa a ser el fundador del renacimiento literario francés. Él viaja en 1806 por la zona y en 1811 escribe un libro que se llama, en francés, Itinerario de París a Jerusalén. En esta crónica, que coincide con otras crónicas de otros personajes, establece un panorama de la Tierra Santa, voy a decir Tierra Santa para no decir toda Palestina, un panorama desolador absoluto. Pantanos, desiertos, pueblos destruidos, prácticamente no había gente, es decir, se calculó que en ese momento había unas 200.000 personas en donde hoy viven 12 millones y medio. Quiero que te quede claro, porque hoy en Tierra Santa, entre árabes y judíos, hay 12 millones y medio de personas. Ahí había menos de 200.000 personas, en el siglo XVIII. Estas crónicas, hay varias y todas se confirman unas a otras. Por ejemplo, hay una de Bernard Lewis. Bernard Lewis es un orientalista muy importante, que escribió una cantidad de obras sobre los árabes y sobre el Medio Oriente. Y entonces afirma en uno de sus libros, dice, una consecuencia importante y perdurable de la guerra contra los cruzados fue la devastación y despoblación de la costa de Palestina. Los sucesivos gobernantes musulmanes aplicaron una política de tierra quemada en las costas palestinas y con ello impidieron efectivamente cualquier renovación de la gran lucha que hubo en la Edad Media. Los efectos de esta política aún podían verse incluso a finales de los tiempos de los otomanos. O sea, estamos hablando de la costa de Tierra Santa, tierra quemada. A su vez, otros cronistas dicen, por ejemplo, este mismo Abdelkader señala que en total de la Palestina mandataria, en 1915, ya estoy hablando casi 100 años después que Chateaubriand, había 500.000 personas en el total. Pongámosle que la mitad estuvieran en Tierra Santa y la mitad del lado de Jordania. Él dice que el 60% de esa población era nómada. ¿Qué quiere decir? El estilo de vida era un estilo de vida en el cual no se asentaban, no había ciudades, y lo que hacían era el pillaje de unos a otros permanentemente. O sea que, cuando los judíos empiezan a migrar, que es en 1880, siempre hubo presencia judía. Pero además empieza una migración en 1880. Cuando empieza esa migración, lo que hacen es comprar tierras que eran inútiles, que estaban de propiedad de grandes señores feudales, con terratenientes enormes, compran esas tierras y empiezan a trabajarlas de alguna manera, pantanos, desiertos, lo que fuera. Cuando esto empieza a producir
un pequeño avance de un territorio que era atrasadísimo, una tierra olvidada del Imperio Otomano, empieza a haber una migración árabe de las regiones vecinas. Es decir, empieza a haber un pequeño polo de crecimiento y empieza a venir también población árabe. Esa es la situación cuando termina la Primera Guerra Mundial y agarra Gran Bretaña el mandato. Quiere decir que hasta ese momento, en todos esos casi 40 años previos al mandato británico, vivían árabes y judíos, había dos corrientes migratorias y no había problemas. De hecho, no había problemas. Había los problemas de la vida, esa vida nómada, que unos asaltaban los pueblos de otros y entonces los judíos al final entendieron que tenían que defender sus granjas colectivas. Pero eso era, digamos, el modus vivendi. ¿tá? No era un tema no era este conflicto. Esto es muy importante, porque si uno se saltea esto, no entiende lo que viene después. Acá yo pongo el ejemplo de las medias verdades. Si uno contara, cuando uno enseña la Segunda Guerra Mundial, uno arranca explicando el ascenso del fascismo y del nazismo. No se puede hablar de la Segunda Guerra Mundial sin esto. Si uno hiciera el ejercicio de enseñar la Segunda Guerra Mundial desde 1943 en adelante, olvidándose de lo anterior, ¿qué tendríamos? Tendríamos que parecería que hubiera habido una conspiración entre el Imperio Americano y el Imperio Soviético para repartirse Europa. Así de simple. Los alemanes, en vez de ser victimarios, pasarían a ser víctimas. Esto es lo mismo que ocurre con este conflicto cuando se empieza a contar desde la ocupación en adelante. ¿Qué pasó antes de la ocupación? Entonces, Abdelkader nos hablaba de estas dos guerras santas y del racismo que había en los líderes árabes. Yo quiero además agregarte una cosa, porque acá se habló del tema religioso y del tema laico. Ya estamos cerrando porque se nos ha ido el tiempo, contador. Bernard Lewis cita las memorias del sirio Sami al-Jundi, que es líder del partido Ba'ath en los años 30. El partido Ba'ath es el partido preponderante en Irak y en Siria durante décadas. Es el partido de Saddam Hussein y de los Assad. Él dice, Sami al-Jundi decía en los años 30, nosotros éramos racistas, admirando al nazismo, leyendo sus libros y sus fuentes, que trataban de la raza. Esta es la concepción que venía habiendo antes de la construcción del Estado de Israel. En 1941, el líder político religioso palestino, que era el mufti de Jerusalén, se entrevista con Mussolini y con Hitler, y le pide a Hitler que lleve la solución que estaba teniendo para los judíos en Europa, es decir, el Holocausto, que lo lleve al norte de África y al Medio Oriente. O sea que ya en 1941 un líder palestino tenía la intención de un genocidio judío en el norte de África y en el Medio Oriente. Esto se repite en el 48, la guerra del 48 es una guerra para liquidar a los judíos, así lo dijeron, después no pudieron hacerlo, y la guerra del 67, de nuevo, la propuesta era vamos a echar a los judíos al mar. Esto no se dijo en la presentación, parece que un día se levantó, vamos a atacar a los árabes. Pues no fue así. Bien, ha tenido usted entonces la oportunidad de contarlo, contador. Yo le agradezco mucho su participación esta noche, ha sido usted muy amable. Gracias. Vamos a hacer ahora una pausa, la última, y ya volvemos. Un equipo de InfoTNU estuvo en Buenos Aires dialogando con Pedro Brieger, un conocido periodista de la televisión pública argentina, quien además trabaja en la Cátedra de Medio Oriente en la Universidad de Buenos Aires. Vamos a ver lo que tiene para decir sobre este tema. Creo que la última ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza lo que hace es poner sobre el tapete otra vez la cuestión palestina. Esta no es una guerra entre el Estado de Israel y un movimiento que está solamente en la Franja de Gaza.
Lo que busca el gobierno israelí con esto es evitar la creación de un Estado palestino en Cisjordania y la Franja de Gaza, porque en realidad la Franja de Gaza es apenas el 5 o 7% del territorio donde los palestinos quieren tener un Estado independiente. El otro gran territorio es Cisjordania, que es el que Israel ocupa y no está dispuesto a abandonar. Por eso uno siempre dice que la guerra es la política por otros medios, y lo dijo claramente el canciller israelí Avigdor Lieberman cuando propuso hace unos días que Naciones Unidas se hiciera cargo de la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que está diciendo con esto? Si Naciones Unidas se hace cargo de la Franja de Gaza quedaría desconectada, no solamente geográficamente, sino políticamente, de Cisjordania. ¿Y qué pasaría con Cisjordania? Que es donde vive el grueso de los palestinos, donde quieren tener un Estado independiente. Sobre esto el canciller israelí no da respuesta, pero está implícita. Nosotros seguiremos controlando Cisjordania y no vamos a permitir la creación de un Estado palestino independiente. También le consultamos acerca de si es Israel el único Estado democrático del Medio Oriente. Hay un mito o una frase que Israel ha construido y repite que ha convertido en un mito, que Israel es la única democracia en el Medio Oriente. Esto para diferenciarse de los regímenes árabes autoritarios, dictatoriales. Pero hay una trampa en esa expresión, porque si bien es cierto que hay elecciones democráticas cada tanto, que hay multiplicidad de partidos y que estos se pueden presentar a las elecciones, ese no es el único criterio para determinar si un país es democrático. Israel ocupa hasta el día de hoy territorios de otros países, eso en primer lugar, y habría que ver si eso puede calificar como un país democrático cuando ocupa territorio de otros países y además con ocupaciones militares y además cercenando derechos de los que están viviendo bajo esos territorios ocupados. Israel durante décadas aplicó la censura más estricta y férrea en Cisjordania y la Franja de Gaza, prohibiendo libros, prohibiendo sindicatos, prohibiendo partidos políticos. Ahora bien, es cierto que para los judíos que viven en Israel hay democracia en lo formal. Sí, es cierto, se pueden presentar con multiplicidad de partidos políticos, incluso los árabes que son ciudadanos israelíes, a pesar de que en muchas características son ciudadanos de segunda. Difícil calificar a un Estado como Estado democrático cuando plantea que su objetivo es crear un Estado solo de judíos, siendo que allí cerca del 20% de la población no es judía. Los planes que ha tenido en diversas ocasiones, por ejemplo, de judeizar el norte de Israel, difícilmente puedan entrar en la categoría de Estado democrático. Pero es un mito construido por los israelíes que le funciona muy bien en Europa y en Estados Unidos, básicamente. Ane Irazábal es periodista española, ha sido una de las últimas en retirarse de la Franja de Gaza luego del alto al fuego, y esto era la que comentaba en un diálogo telefónico que manteníamos hace pocas horas. El equipo del Plan Mundial de Alimentación de Naciones Contanos cómo se comportó la población luego del primer alto al fuego. ¿Salió inmediatamente a las calles? Sí, la verdad es que en el momento en el que se puso en marcha el alto el fuego, volvió la vida a las calles de Gaza, ¿no? Otra vez el tráfico infernal, todos los negocios abiertos, se veían niños jugando en los parques, muchísimas colas, por ejemplo, en las peluquerías, las mujeres que llevaban ya 29 días de asedio, 29 días de ofensiva militar y querían ir a la peluquería. Había muchísima vida en las calles, era de alguna manera como una falsa normalidad. Había muchas familias que los bombardeos pidieron refugio en los colegios de las Naciones Unidas, en las escuelas que las Naciones Unidas abrieron como refugio en diferentes puntos de Gaza. Cuando empezó el alto el fuego, muchas familias decidieron volver a sus casas, aunque estuviesen destruidas, y cuando terminó y no se extendió este alto el fuego de 72 horas, muchas familias, por miedo a nuevos bombardeos, volvieron otra vez a los refugios de las Naciones Unidas. Hoy, por ejemplo, hemos estado en la zona de Quds, en el este de la Franja de Gaza, y se ve como algunas familias han montado como una especie de tiendas de campaña con 4 palos y unas sábanas, y que aseguran que, bueno, aunque no puedan reconstruir sus casas, porque aseguran que todavía no hay pues medios de seguridad suficientes, ¿no? Ellos quieren estar en su pueblo, no quieren irse de su pueblo. ¿Cómo está ahora la ciudad luego de los bombardeos? ¿Cuánto ha quedado destruido? ¿Qué es lo que ha quedado en pie? Bueno, en el centro de la ciudad de Gaza no ha sido muy bombardeado. Entonces, en el centro de la ciudad de Gaza no se notan tanto los bombardeos. Pero hay zonas del este
del norte y del sur de la Franja de Gaza que están completamente destruidos. Por ejemplo, la ciudad de Beit Hanun, Beit Lahia, Shejaia, Kuta y Rafah, hay algunas zonas que están completamente destruidas. Es como si hubiese pasado un terremoto por ahí, no queda nada en pie. Entonces hay una gran diferencia, depende de a qué zona te acerques. Como hemos dicho, el centro de la ciudad de Gaza, yo diría más el oeste de la ciudad de Gaza, que es la parte del puerto, la parte de la playa, no ha sido tan bombardeado, pero hay otras zonas que han sido fuertemente golpeadas y donde se nota de verdad las consecuencias de la guerra y donde para los habitantes de esa zona será muy difícil volver a empezar a reconstruir y poder volver a esos lugares, ¿no? Por ejemplo, las Naciones Unidas estiman que necesitarán al menos 5 años para reconstruir todo lo que se ha destruido y que necesitarán al menos $5 billones. En cuanto a los periodistas que cubren el conflicto, ¿tienen acceso a los líderes de Hamás o a sus voceros? Sí, normalmente, es verdad que muchos líderes de Hamás están escondidos desde que empezó la ofensiva militar, pero por ejemplo Sami Abu Subri, que es uno de los portavoces de Hamás, pues suele acercarse al hospital de Al-Shifa, que es el principal hospital de la ciudad de Gaza, y suele hacer algunas ruedas de prensa, suele atender a los periodistas y pues de alguna manera explica un poco cómo está la situación, que es la opinión un poco oficial de Hamás. En los últimos días no hemos podido hablar con él, es verdad, porque la mayoría de los portavoces están en estos momentos en el Cairo. Pero normalmente durante la guerra es muy difícil poder encontrarse con alguien de Hamás y poder hacer una entrevista porque, como hemos dicho, están escondidos. ¿Qué opinión tienen los gazatíes de Hamás y su rol en este conflicto? Normalmente aquí durante las guerras siempre pasa lo mismo, ¿no? Cada vez que hay una guerra, la popularidad de Hamás sube estrepitosamente, sube muchísimo, porque de alguna manera para los gazatíes es el único movimiento que está verdaderamente resistiendo y que está verdaderamente luchando, ¿no?, para conseguir este final del bloqueo y a favor de la libertad de los palestinos de Gaza. Como hemos dicho, es verdad que cada vez que hay una guerra, cada vez que Israel ataca la Franja de Gaza, la popularidad de Hamás sube. Hace 2 días estuvimos en una manifestación organizada en favor del movimiento islamista Hamás y hubo como unas 2.000 personas en pleno centro de Gaza, que puedes decir que igual 2.000 personas no son muchas personas, pero hay que tener en cuenta que Gaza está en una situación de guerra y que de alguna manera movilizar a esta gente no es fácil, ¿no? Y todas estas personas se acercaron con las banderas verdes de Hamás para de alguna manera hacer una demostración de fuerza. Es muy difícil saber qué tipo de apoyo tienen otras facciones, pero es verdad que tanto Hamás como la Yihad Islámica han tomado el liderazgo de esta ofensiva militar, que ellos de alguna manera han tomado el liderazgo de representar a los palestinos de Gaza y que de esa manera pues el apoyo de los palestinos hacia estos dos grupos ha aumentado. Hemos querido tener todas las voces aquí, nos ha faltado tiempo para los informes de Quique Kirsenbaum desde Jerusalén, también la voz del embajador palestino en la República Argentina. Para el próximo programa, el próximo viernes, estaremos hablando de un tema bien importante. Dicen que la primera víctima en una guerra siempre es la verdad. Vamos a estar hablando de cómo se trata el tema del conflicto entre Israel y Palestina en los medios de comunicación aquí en nuestro país y también a nivel internacional. En este primer programa, el agradecimiento para la producción de Cecilia Custodio y Mercedes Otero y para el equipo comandado de InfoTNU por Iliana da Silva. De mi parte será entonces hasta el próximo viernes.